Bueno, mientras yo voy hablando, me presento, soy Iris, vivo en Apóstoles Misiones y trabajo en el Colegio de las Hermanas Basilianas, en el Cristo Rey, y también comparto unas horas en el San Basilio, en Posadas. Em, Soy catequista primero que docente y fui durante muchos años, y bueno, estudié después para el profesorado y la teología, y, y bueno, y hoy me pidieron para que comparta con ustedes la metodología catequística desde la catequesis familiar, que es un desafío, pero es una belleza. No sé por qué a mí, me reía mientras lo preparaba, yo dije, uy, me hace, me hace cosquillas porque yo era muy jovencita, pero bueno, la verdad que muy rico todo. Así que bueno, la idea es compartir y la idea también es que entre todos podamos hablar porque hay momentos que vamos a tener que dialogar para poder profundizar en lo que es la metodología de la catequesis familiar, porque podemos hablar mucho, pero necesitamos también que ustedes como catequistas, como formadores, como docentes, también podamos interpretar lo que la Iglesia nos pide en este tiempo, sobre todo, y hay como un quiebre, ¿no? Con Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Entonces eso hace que también la familia tome un lugar relevante y muy importante para la educación en la fe. Así que no sé si podemos compartir, Sí, ahí. Bien, ahí creo que se está. no sé si se ve, de acá al menos veo yo. Sí, si vos ves, entonces están viendo también los demás. Bueno, Se ve yo les voy perfecto, ¿eh? bueno, a medida que voy a ir hablando, si tienen alguna pregunta o quieren dialogar en ese momento, bienvenido va a ser. Esto es abierto, ¿sí? Vamos a decir, acá no es uno solo el que habla, sino entre todos hacemos también esta catequesis. Bueno, como decía, la metodología catequística basada en la catequesis familiar y vamos a entrar en un poquito de historia, ¿sí? Para que podamos entrar en un contexto, que serían las otras filminas que van a ir pasando. Yo lo tomé desde el episcopado argentino esta fecha, porque esta fecha es sumamente importante, que lanza, ¿no? Como una, una circular, diríamos, ¿no? Una invitación que lo llama Movimiento Nacional de Apostolado Catequístico, el episcopado argentino. Esto hace que en una época donde realmente era una revolución cultural, histórica en muchos aspectos, en muchos lugares del mundo, y bueno, todo lo que trajo también un cambio de época. Esto también nos hace pensar, ¿no? Que había momentos muy difíciles para lo que era el contexto de la fe dentro de la iglesia, porque se iban haciendo cambios profundos y la gente, el común, los bautizados, empezaban a tener otra mirada, otra posición ante lo que nosotros se proponía desde la iglesia, ¿no? Este movimiento nacional tenía como centro, ¿no? O los ejes principales dentro del movimiento catequístico era tener a Cristo como centro de todas las cosas, en la exposición que se hacía, la importancia de la historia de la salvación, la dimensión bíblica y la liturgia, y una concepción de la catequesis como educación desde la fe, ¿no? Como decir, ya no era simplemente aprender
como se venía haciendo la doctrina que se le llamaba, ¿no? Vamos a decir. Entonces, ya era algo más profundo, era educar, proponía esto, ¿no? Educación en la fe, que era un desafío también, porque al mismo tiempo nos invita a todos nosotros, a los catequistas, también a entrar en un proceso. Si pasamos a la segunda, vamos a ir viendo que este proceso, ¿no? A raíz de esto, surge el primer Congreso Catequístico Nacional en Buenos Aires y se lanza el 15 al 19 de agosto del 62. Fíjense que es en el mismo año, ¿no? La necesidad de poder entrar eh, a trabajar desde la fe con más fuerza por todo el quiebre social que había, por el quiebre cultural, por todas las corrientes que empezaban a salir y que venían del extranjero también, ¿no? Que nos iban influyendo a todos nosotros. Por ahí, aquí en esto también tenemos que poner de relieve que justamente con, como dice, la influencia del Vaticano II, porque estaba en proceso, y todo esto hacía que los cambios tenían que ir dándose de una forma progresiva, según lo que nos iban diciendo desde el Vaticano II. Entonces, fíjense en que Mm, los objetivos de este Congreso fueron promover, impulsar y orientar el apostolado catequístico en todo el país. Eh, Se intentaba llegar a través, ¿no? de las bases a todos, que nadie quedara fuera de esta formación. Después, encauzar y coordinar los esfuerzos tendientes a la preparación de los catequistas capacitados por una seria formación religiosa y pedagógica. Fíjense en que ya aquí en este punto ya eh, entra a jugar, diríamos, las ciencias auxiliares. Ya no era solamente específico la doctrina, ¿sí? Sino que empezaba ya a entrar las ciencias auxiliares como la pedagogía, que después más adelante vamos a seguir hablando de esto, ¿no? En el método familiar. Entonces, y también aparece, ¿no? La figura del laico como algo necesario, importante, ya no, no es solamente el entorno a las religiosas, ni tampoco solamente a los sacerdotes, o los diáconos que en ese momento también ejercían esta enseñanza. Entonces, el laico empieza a tener un lugar, un espacio, pero piden claramente, ¿no? La preparación, la formación para poder ser catequistas. Después nos dice encarar definitivamente la organización de la Asociación de la Doctrina Cristiana en los planos nacional, diocesano, parroquial, a no tener de la reglamentación canónica ni las resoluciones del episcopado argentino. Es decir, que todo se iba abriendo, pero todos teníamos que tener los ejes dentro del contexto de la eclesialidad, dentro de lo que nos pedía el episcopado argentino. Esto tenía que ver también con un movimiento en Roma, ¿sí? Que también iba trabajando todo lo que tenía que ver con la evangelización y sobre todo porque había que trabajar, ¿no? Una forma más puntual. En muchos lugares, cuando dice planos nacionales, diocesanos y parroquiales, fíjense que el tiempo, a veces hablamos de lo nacional, en lo diocesano costó mucho los cambios que nos trajo, por ejemplo, Vaticano II.
Y después en lo parroquial dependía muchas veces de los párrocos, de los sacerdotes que acompañaban a todas la grey, ¿no? Vamos a decir, al pueblo de Dios. Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos una mirada, ¿no? Eh, también de cambios, de esperanzas, pero también de algo que es fundamental recordar, que cada cambio siempre se resiste, porque es nuevo, porque era novedoso, y también muchos, con justa razón, tenían miedo a que se alterara el mensaje de lo que se venía haciendo. Bueno, en 1968, a raíz de este congreso, se forma el grupo, ¿no?, que llamaba Mamás Catequistas, y fue una experiencia para los que participaron. Y esta experiencia consistía en que los niños asistían y tenían que, ese requisito, ¿no? Tenían que ser madres de familia, como que eso le daba cierta maduración a la persona que iba a estar enfrente de los niños. Y fue un movimiento que duró en el tiempo, pero también como todas las cosas se va acortando y hay que ir reformando, y aparece, ¿no?, en 1972 esta metodología de padres catequistas, que empiezan los primeros pasos de los encuentros de familia dentro de la catequesis familiar. Si pasamos, padre, la siguiente. Y bueno, dentro de estos congresos que vamos pasando, hay uno que es 1987, que hace un quiebre y saca de alguna manera un montón de normas que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Aparecen requisitos para ser catequistas, aparece un punto fundamental que es la formación para ser catequistas, la formación también recibida desde las parroquias o personas que sean competentes para esto, que no era simplemente pasar para ocupar un espacio muchas veces, que a veces no había quien lo haga, ¿no? Muchas veces de buena voluntad, hasta el día de hoy sigue pasando esto, ¿no? A veces no tenemos las personas y bueno, y si encontramos a alguien que practica la fe, que vemos que está con bases seguras, le llamamos, le invitamos para que sea parte de esto, ¿no? Entonces, este Congreso de 1987 hace este quiebre, ¿sí? Y, y hace esto, ¿no? Estas conclusiones que fueron realmente importantes para la catequesis, como la catequesis de adultos, todo lo que significaba su reforma y la importancia que tenía que los adultos tomaran también los sacramentos, recibieran los sacramentos. También menciona a la familia como uno de los lugares catequísticos, ¿no? Que empieza a tomar la familia ese lugar, ese podio tan importante como para que todos puedan ser partícipe, tanto el papá como la mamá, en la formación de los hijos. Aparece la imagen viva y representación histórica del misterio de la Iglesia, es decir, no perdemos los ejes importantes de la Iglesia, ¿no? El gran misterio que es la historia de la salvación, que es todos los temas que tenían que ver con relevancia dentro de lo que nosotros conocemos como el catecismo de la Iglesia. Después aparece, ¿no?, esto que es el último punto, la educación destinada al matrimonio y a la familia.
como algo necesario, importante, pero apuntando siempre desde esta catequesis prematrimonial también, porque a veces era como que no se le daba todo, vamos a decir, había muy pocas personas preparadas para poder dar estos encuentros y la idea era, o la finalidad era poder sustentar el matrimonio con bases seguras, con todo lo que significaba cada área de lo que era una formación prematrimonial. Así como está la prebautismal, también aparecía con más fuerza la formación dentro de los catequistas, dentro de esta formación prematrimonial. Bueno, si nosotros con toda esta introducción vamos a entrar entonces en catequesis familiar y no sé si alguno quiere aportar algo, quiere decir algo. Si alguien quiere hacer un comentario. Bueno, igual todos los materiales el padre Marcos después seguramente se los va a pasar, así que ante cualquier duda, acá estamos. Bueno, vamos a hablar sobre la catequesis familiar, que como dice, tiene su metodología propia para la iniciación cristiana, es familiar, ¿sí? Y acá juega el método, pero promueve, como dice, la participación de la familia para acompañar a los hijos. Y también aparecen los agentes pastorales que acompañan a padres y niños, es decir, los catequistas, los animadores subauxiliares de catequesis, según el nombre, según el lugar, según lo que utilicen en cada lugar que estamos. Este triángulo, diríamos así, que va de un lado hacia otro, es algo dinámico. No se, si falta una de las partes, no se puede realizar, porque si no la metodología no sería eh, la ideal, la que se planifica para poder acompañar a las familias. ¿Por qué esto? Porque recuerden que nosotros tenemos tres patitas en las que nos sustentamos como iglesia, que es la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio. Basadas en esas tres patitas, la metodología es propia. Teniendo estas tres fuentes que son necesarias, importantes para la educación en la fe del niño, pero también algo que es importante, es el papá o la mamá que asiste a las reuniones va a poder seguramente volver a renovar lo que recibió en su niñez. Por eso los agentes pastorales que acompañan a los padres y niños tienen que tener también esto, ¿no? Una entrega desde el encuentro dentro de la vida eclesial, ser partícipes, ¿no? Para poder dar lo mejor a esas familias que se acercan. Y acá también, cuando dice promueve la participación de la familia, estamos hablando de la responsabilidad que tiene el papá y que tiene la mamá. Que después, más adelante, vamos a ir explicando algunas cuestiones también cuando ellos por ahí no pueden asistir. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora entramos de lleno en la modalidad de los encuentros. No son clases, son encuentros, porque nosotros, los que somos los catequistas o los guías de padre, nosotros
tenemos que intentar de ser puentes para que ellos se encuentren con el Maestro Jesús. Es sumamente importante. Nosotros somos simplemente mediadores entre el Maestro Jesús y las familias. Pero también en estos encuentros tenemos que resaltar la importancia que tiene, ¿no?, la presentación de este Jesús vivo, que es un Jesús amigo, que es un Jesús constante, que lo vivimos exclusivamente en la catequesis para descubrirlo, pero también que para encontrarlo en plenitud, por ejemplo, está en la liturgia, algo que es fundamental para las familias, para cada uno de los niños que se presentan. Entonces, por eso decimos encuentros, no son clases, no estamos adoctrinando a nadie, no estamos enseñando algo que, como decía el Papa Francisco, ¿no?, ayornamos el mensaje de Cristo sin perder la fe completa. O sea, no presentamos a media, presentamos completo todo el proyecto de Dios, todo el proyecto de Cristo para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Todas las dimensiones deben estar pensadas, trabajadas desde ese lugar. Por eso se requiere algo que después lo vamos a ver en otra filmina, pero aparece, ¿no?, la madurez es algo necesaria, la madurez física, pero vamos a decir mental, psicológica, pero sobre todo emocional. Porque en estos encuentros, el centro de los encuentros no es ni el catequista ni el niño. El encuentro, el centro, el eje sigue siendo Cristo. Entonces, con esta modalidad presentamos los encuentros a los padres trabajan con sus niños en sus hogares y esos niños vuelven de sus hogares hacia la parroquia para realizar el trabajo junto a sus animadores o catequistas auxiliares, según el nombre que le den en el lugar. Pero el trabajo principal fue hecho en el hogar, entre padres e hijos. Y ahí empieza nuestro trabajo y nuestro gran desafío para muchos de nosotros, porque sabemos que no es fácil esto, pero tampoco es imposible. Entonces, si miramos estos papás con unos ojitos de misericordia, nos vamos a dar cuenta que a veces están también sedientos de fe, que a veces han perdido por ahí el norte y que es importante que por eso los que trabajen con padres que son guías, los guías, matrimonios guías, ellos son los que con mucho amor, con mucha misericordia, hay que volver a trabajar para que puedan encontrar el rumbo justo, ¿no? A veces estos papás son los que se han bautizado, han recibido su comunión o se han casado y después, por diferentes circunstancias, se fueron alejando. Entonces, eso nosotros tenemos que trabajarlo y ver de recuperar a esa persona que tiene esa fe, porque fue sembrada ya la semilla. Nosotros tenemos
que trabajarla. Nosotros somos, ellos son el terreno para que nosotros podamos seguir trabajando y sembrar nuevas esperanzas, nuevos vientos, que puedan encontrar ese camino a ese cambio o fortalecimiento de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, y sobre todo mostrar esto, que vale la pena, que siempre va a valer la pena volver a Dios. Entonces estos encuentros no son huecos, no se habla de cualquier cosa, no debemos distraernos, todos pueden participar, pero el guía, como el animador con los niños, debe tener la agilidad, ¿sí? Diríamos la cintura para poder manejar ese grupo humano. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieren aportar algo? Me gustaría saber si hay personas que tienen catequesis familiar. Uy, están todos vergonzosos, parece. Creo que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Irina. Mi nombre es Viviana. Yo estoy en la provincia del Chaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Bueno, en la parqueada ucraniana que está acá. Bueno, yo no hago el catequesis familiar, es el primer año que estoy delante de una clase de catequesis en lo que es la iglesia ucraniana. Antes estuve, pero en la iglesia latina. O sea, trato de cada vez que le doy alguna actividad a los chicos que, como que no obligatoria, pero que la puedan desarrollar en sus casas, digamos, sobre todo algo que incluya lecturas bíblicas. Tenemos un grupo de WhatsApp con los papás, entonces a la par de esta especie de actividad que le doy a los chicos para que se incentiven la lectura de la Biblia, en el grupo de WhatsApp donde están los papás, yo les comento la actividad para que ellos lo acompañen, porque el chico solo obviamente, si bien ellos ya aprendieron a buscar en las lecturas y demás, yo les digo a los papás que se involucren para que también ellos se sientan como guiados e inspirados también por parte de los padres en esa lectura y esa interpretación, porque la Biblia, por supuesto que para un niño no es tan sencillo, ¿no es cierto? Y hasta ahora eso es lo que puedo llegar a decir como una catequesis familiar, digamos, pero yo, o sea, directamente con los padres no doy un grupo, o sea, no los hago participar en la clase o en el encuentro, como usted bien dice, pero trato de que en el acompañamiento de estas actividades ellos estén presentes. No sé si eso vale como... Sí, sí, vale, vale. Vale porque se puede hasta, ¿cómo es? Diríamos así, dar una vuelta de tuerca a eso y se puede invitar en algún momento a los papás al encuentro con los niños y poder Claro. trabajar, ¿no? Dentro de un encuentro juntitos, ¿no? Vamos a decir, Claro. estando usted presente, Viviana. Entonces, Ujú. ahí ya sería una forma de trabajar como una catequesis familiar. Eh, a veces este dinamismo que tiene la catequesis familiar nos permite, ¿no? De alguna manera poder dar estos saltitos, ¿no? Vamos a decirlo así, porque la catequesis familiar, por ejemplo, tiene, eh, por ejemplo, para el trabajo familiar, en una celebración o en una misa se puede entregar la palabra de Dios como un signo, ¿no? Después se puede entregar el Padre Nuestro, porque hay muchos niños que si no asisten a un colegio o un instituto religioso, hay algunos que no lo saben. Entonces, cuando se integran a la catequesis,
es un medio también de entregar el Padre Nuestro como la oración más perfecta que Jesús nos entregó, y bueno, y explicárselos, y en la entrega es como también rezar con los niños todos los días esa oración. Hay otras formas también, ¿no? Tenemos, o por ejemplo, la bendición de alguna imagen, ¿no? Algún ícono de la madre que tenemos, hay muchos, entonces también eso eh, puede ser posible también que vamos trabajando y creando hábitos en las familias. Es decir, si tenemos un ícono de la madre, vamos a rezarle a la madre en un momento como familia, podemos sentarnos, ¿no? Podemos armar nuestro propio oratorio, santuario, nuestra repisita, como siempre han tenido en todas las familias, ¿no? Donde nos reuníamos en la noche, por lo menos, a rezar. Entonces es una forma de que haya un contacto más viable, profundo, donde vamos teniendo en cuenta también esto, ¿no? El valor de la fe mamado en nuestros hogares, que por ahí eso a veces es un desafío, más en este tiempo, ¿no? No sé si se me entendió, Viviana. Sí, 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 perfecto. El tema, bueno, esa es la parte que me estaría faltando, porque, por ejemplo, el tema de las oraciones, oportunamente al Padre Nuestro, se los expliqué como una fórmula más bien, para que ellos encontraran una analogía de ese Padre Nuestro y pudieran hacer su propia oración manteniendo los pasos que el Padre Nuestro muestra, ¿no? Entonces, es como que al comienzo, porque siempre, bueno, abrimos el encuentro con una oración y en todo la primera parte del año siempre la abría yo a la oración. Y después de eso, bueno, empecé a animarlos un poquito más y les dije, bueno, a partir de ahora se van a ir turnando y van a abrir ustedes con una oración. Y bueno, y costó al comienzo, pero por ejemplo en clases posteriores me sorprendieron porque vinieron con sus propias oraciones que las habían armado en la casa. Y la verdad que hasta me emocioné un poco porque no, me sorprendieron con eso. Y yo le digo, bueno, esto tómenlo como algo que ustedes lo pueden aplicar en cualquier momento de su vida, así estén bien o estén mal, o sea, en cualquier momento o ante una situación donde ustedes consideren que alguien necesita algo o ustedes mismos. Y le digo yo, está bien, y si por ahí no les sale, y rezan al Padre Nuestro, o sea, a enseñarlos o motivarlos a que la oración sea un poco abierta también, que si, bueno, y si no me sale, el Padre Nuestro también está bien y está bien que lo hagan así. Y vos sabés que eso me ayudó mucho, pero ahora con lo que usted dice está bueno que yo también incluya el tema de los padres, porque ahí es como que yo por ahí lo individualicé mucho a los chicos con esa oración como algo más íntimo, y sería bueno que por ahí lo extrapolen a algo más familiar. O sea, me está dando una idea, digamos, de que no la puedo aplicar a eso, digamos, a que se abra un poquito, a que incluya a la familia también. Claro, además la familia, convengamos, eh, la oración es fundamental en la familia para sostenernos como tal. La familia, sí, la oración inicia en el matrimonio, inicia individualmente como bautizados que somos, pero inicia como pareja cuando se casan. Tenemos que tener un momento de oración como pareja, como matrimonio, para que también Dios vaya haciendo en nosotros su proyecto de vida, para que cuando recibamos a cada hijo que venga, estemos abiertos a la vida. Entonces, y que ese proyecto de Dios en cada hijo también sea orado, sea rezado, ¿sí? Sea acompañado, porque a veces no es simplemente recibir al hijo y bueno, recibir y no rezar, no acompañar. Así como yo siempre digo, como le damos de comer, le llevamos a vestirse y todo,
también tenemos que vestirlo espiritualmente. Ahí seguramente ustedes le han escuchado, el padre Menapache decía, ¿no? Cuando te presentes delante de Dios en el juicio final, lo primero que te va a preguntar a vos, papá y mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué le diste? No si le diste de comer, si le diste, no, sino cómo lo vestiste espiritualmente a tu hijo. Entonces él decía, ¿no? El padre Menapache decía, recuerden que nosotros somos custodios de almas, no somos custodios solo de lo físico, ¿no? Vamos a decir. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y por eso es tan importante incluir a los papás en todas las actividades religiosas. Eh, a ver, y por supuesto, yo estoy hablando desde lo que sería un proyecto de catequesis familiar, ¿no? Entonces, pero si tenemos todavía, no hemos hecho este cambio de catequesis, también podemos, como digo, no por eso no podemos darle una vuelta de tuerca a las cosas que hacemos. Le podemos incluir de diferentes maneras, ¿sí? Hacer un pequeño retiro con los niños, que esté papá o mamá, o que esté la abuela, si no puede papá, mamá, o algún hermano mayor que acompañe. Es decir, el sentido de familia, ¿sí? Los lazos, esos lazos que son tan necesarios en estos tiempos, porque es un desafío para nosotros, sobre todo los que estamos aquí, ¿no? Que hablamos de familia, eh, siempre, siempre hay ataques en este tiempo que son por ahí hasta escandalosos en muchos aspectos. Nosotros por ahí tenemos que seguir trabajando esto para que nuestros niños no se pierdan tampoco. Porque si nosotros a través de la fe podemos inculcar valores únicos, son los valores éticos, los valores morales, ¿no? Vamos a decir, si todos entendiéramos esto, sería más fácil toda nuestra sociedad, ¿no? Nuestra vida. Yo creo que a veces nos falta, ¿no? Fíjense la violencia que existe, ¿no? Vamos a decir, sabiendo que los hijos son el tesoro y el don de Dios regalado hacia las familias. Entonces, la violencia, las malas palabras, los hábitos de diferentes formas que crean, ¿no? Vamos a decir, que los niños hoy por hoy, estoy hablando de niños y hablo de chicos hasta 12 años, ¿eh? Porque siguen siendo niños a pesar de la edad, a pesar de que la sociedad los considera ya grandes en algunos aspectos. En muchos aspectos son niños. Y si nosotros no protegemos eso a través de todo lo que es la fe, es, es como abrir una puerta y dejar que se pierda, ¿no? Esa alma, esa personita. Y sobre todo, yo creo que de los que estamos acá, hemos escuchado mucho a muchos padres, yo ya no puedo más, no lo puedo contener. Y a veces son niños de 12, 13 años. ¿Cómo que no? Sos papá, sos mamá, ¿no? Fíjense, por eso digo la importancia de la oración también, ¿no? Así como San José acompañaba a María y acompañó a Jesús, San José también es nuestro intercesor ante las familias que podemos pedir. Entonces, me parece que a veces no perder el eje, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar como familia? ¿Qué me gustaría escuchar? Por eso hablaba hoy de las ciencias auxiliares. El catequista debe
debe, no es que si quiere, debe formarse. El catequista debe formarse. El catequista debe entrar en esas ciencias auxiliares como la psicología, la pedagogía. Es fundamental para que cuando hablemos, las palabras que salgan de nuestra boca sean las justas, porque estamos en un tiempo donde las familias han cambiado, tenemos diversidad de familias. Entonces, en ese contexto nos tenemos que mover y tenemos que ser muy cuidadosos de no dañar a nadie, de que no se nos vayan por alguna palabra dicha, tanto como los adultos como a los niños a veces, ¿no? Entonces, el cuidado que tenemos que tener es, sobre todo, como diríamos, con mucha delicadeza, porque el otro, como decía, le dijo Yahvé a Moisés, ¿no? Descálzate porque estás pisando tierra sagrada. El otro también es tierra sagrada. Así como lo somos nosotros, como son nuestras familias, todos somos tierra sagrada. Y a veces cada familia la va remando en este tiempo lo mejor que puede, ¿no? Con todos los desafíos que tenemos. Porque a veces, mire, yo les voy a contar algo que me pasó hace muy poco. Una niña que es muy cuidada, muy por sus padres. Todas sus hijas han sido cuidadas de la misma manera y educadas de la misma manera. Y esta niña iba a la catequesis y después dejó de venir, entonces fuimos a preguntar por qué, acompañar, ¿no? Y bueno, la niña se sentía como que era destratada por los demás compañeros. ¿Por qué? Porque se juntaban por ahí antes de iniciar la catequesis, hablaban de cosas que para ella eran insólitas, porque no estaba acostumbrada a eso. Entonces, yo le explicaba a esta niña lo importante que ella era para Jesús, ¿no? Y que íbamos a tratar de hablar con los otros chicos, y bueno, y ella decía, sí, pero se ríen. Claro, porque ella hablaba de su mamá como su amiga, y las otras niñas hablaban de un teléfono, de cosas que ella no tenía, pero porque fue educada de manera diferente. Entonces, si lo hubiésemos dejado, se nos pierde. Es decir, se nos pierde en el buen sentido, ¿no? Vamos a decir, se pierde la oportunidad de estar en la catequesis, de recibir el sacramento. Y bueno, fíjense con qué cuidado uno tiene que ir caminando, ¿no? La niña volvió, pero tuvimos que sentarnos a hablar con las otras chicas. Entonces, me tuve que sentar yo junto con la animadora, porque la animadora es una chica joven. Entonces, entrar en cosas más específicas, ¿no? Para poder cuidarla también a las otras chicas. Porque fíjense que las otras chicas también, por más que digamos que no, no es que están maduras, lo hacen porque todos lo hacen. Y entonces, ese es el error si abandonamos, ¿no? Por eso la familia, no ¿vieron cómo es el logo del jubileo? Que está la barca, ¿no? Bueno, así estamos nosotros como la familia, tenemos que ir remando en esa barca y hay días que hay mucho viento, hay días que el río está planchado, no pasa nada, pero hay días que sí nos encontramos con un lugar donde es inhóspito para poder sostenernos en el tiempo y es un desafío también hablar de Dios, hablar de Dios. Entonces, en la catequesis, cuando hay catequesis familiar, por eso el guía debe
tener todas estas miradas, ¿no? Que creo que por ahí se nos hace cuesta arriba. En una palabra, como decía el Papa Francisco, ¿no? Es jugarnos, es jugarnos. Nos jugamos nosotros por el Evangelio. Y ahí está, ¿no? Vamos a decir, vamos a ser mirados, vamos a ser criticados, pero ese es el desafío. Ese es el jaque mate, diríamos, en el ajedrez, ¿no? Y poder seguir adelante. No hay otra. Si me pasa la otra, padre, vamos avanzando, porque si no... Bueno, estos son los requisitos que por ahí yo estuve nombrando algunos. Los matrimonios, ¿no? Que vivan la fe, el ideal que sea un matrimonio para los padres, ese es el ideal. A veces se da que tenemos solo una persona, puede ser el varón o puede ser la mujer. Entonces, bueno, eh, ante la situación hay que tomarlo, pero siempre hablando desde familia y siempre desde una formación. Debe tener una gran capacidad de diálogo y de escucha, porque se producen momentos de mucho debate, momentos de tensión, diríamos, porque a veces nosotros podemos vivir la fe, pero hay muchos de los que vienen a la catequesis que no son activos, vienen en búsqueda nomás del sacramento, y ahí está el desafío. Por eso la formación doctrinal y metodológica puede adquirirse paulatinamente, dice, ¿no? Pero esto tiene que haber alguien que acompañe a estos matrimonios o a estas personas o a los animadores o catequistas, auxiliares, no sé, para que alguien que esté un poco más maduro y crecido en la fe pueda también ser acompañante ante la duda, ante la inquietud. Y Una bueno, y el pregunta, testimonio de vida, sí, una pregunta ahí. ¿El matrimonio guía animador lo llamarían a los que acompañan a la catequesis de los padres, de los niños, sería? claro, el matrimonio de los padres y los auxiliares, catequistas auxiliares, o catequistas, como le quieran llamar, están con los niños. Perfecto. Son dos, y comúnmente, como dice en la otra columna, comúnmente se busca que sean jóvenes, ¿sí? Para tener un diálogo más verbalizado al idioma de ellos, que es más fácil. O, por ejemplo, podemos tener un animador adulto y puede estar un joven auxiliando, ¿no? A este adulto para poder dar la catequesis, trabajan juntos, entonces también los niños se sienten cómodos, ¿no? Porque a veces los adultos tenemos eh, rigideces también, ¿no? Con niños muy pequeños, a veces de 11 años, a veces necesitamos mucha paciencia, mucho amor, porque vienen hijos y bueno, hay que ser más flexibles con ellos, ¿no? Entonces, sin perder el eje. Eso es, siempre el adulto puede abajarse, como dice, ¿no? Abajarse al niño, pero sin perder ese eje que es Cristo, sin perder nada de lo que es el anuncio, porque si no, se termina transformando en un encuentro de charla, de juegos, y bueno, se pierde la catequesis, ¿no? Por eso es importante que las personas que estén sean maduras, aún siendo joven, ¿no? Hay jóvenes que son muy maduros, entonces se puede tranquilamente. No sé, ¿otra pregunta?
¿Hay otra pregunta? No hay problema. Si no, pasamos. Bueno, acá yo les puse algo que me parecía fundamental, ¿no? Que es recordar, ¿no? Que el eje fundamental, como decía Viviana, creo que era, que decía que trabajaban la palabra de Dios, eh, eso es fundamental para todos nosotros. En la catequesis, todos los trabajos que se puedan realizar tienen que partir desde la palabra de Dios. Es la fuente, ¿no? Como dice ahí, es la fuente segura. Eh, no es la libre interpretación, sino desde la iglesia, desde la eclesialidad, de las normas que existen para una lección divina, ¿no? Vamos a decir. Entonces, la palabra de Dios siempre, siempre es la fuente fundamental de todo catequista. Después, yo les invitaba, ¿no? A esto que tiene que ver con diferentes documentos como para profundizar y para poder entrar también en esto que decíamos recién, ¿no? En la formación. Y a partir de estos documentos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos de San Juan Pablo II, que fueron muy ricos, que él apuntaló a la familia en diferentes maneras con los documentos, y conocerlos nos da también una posibilidad de hablar y de discernir con los padres que asistan a los encuentros. Por ahí hay una mirada, ¿no? Que me parece muy importante también, que, que tenemos que tener en cuenta que no es que solamente si no estudiamos todas estas cosas no podemos hablar de catequesis. Porque la catequesis en el fondo, ¿sí? Vamos a decir, tenemos que entender que es una vivencia personal y es un llamado al catequista. Y el catequista va a responder ese llamado dando al otro, ¿sí? Sea el adulto o sea el niño, lo mejor del Evangelio. Va a compartir lo que él recibió y lo que también el Espíritu Santo lo está motivando. Porque a veces es como que no me invitaron para dar catequesis. Bueno, si te quedás con eso solamente, la tierra no va a ser fructífera. Pero si te invitaron y estás poniéndole todo lo mejor a cada encuentro, a cada charla, lo motivás, vas a encontrar una tierra fructífera en vos mismo como catequista, y entonces lo podés volcar totalmente a los niños o a los padres. Por eso es un desafío y al mismo tiempo es un fortalecimiento a todo lo que Dios me ha dado como catequista. Fíjense en que el Papa Francisco saca el ministerio catequístico, ¿no? Hay un ministerio donde pueden, es como un orden, ¿no? Que reciben. Tiene un montón de requisitos, pero por ejemplo, dentro de ese ministerio, los que ya, por ejemplo, los que son docentes dentro del área no pueden ser, ¿no? Y yo me río porque digo, yo era primero catequista porque fui muy jovencita. Yo me crié entre los salesianos, ¿sí? Entonces, es como que, bueno, dije, bueno, está bien,
a veces estas cuestiones nos llevan también a seguir dando lo mejor. No un título no nos tiene que limitar o nos tiene que dejar, sino tenemos que trascender ese título, ¿no? Vamos a decir. Entonces, trascender desde el amor, desde mi propia fe, desde cómo yo vivo, por ejemplo, mi intimidad con Dios, cómo vivo mi oración, cómo vivo soy asidua a la divina liturgia, a la misa, como le quieran llamar, a la Eucaristía, me confieso, hago esa reconciliación, trato de vivir. Hoy estamos transitando la hermana, ay, se me escapa el nombre, ¿cómo era padre Sofronia? La hermana Sofronia. Sofronia hoy. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué quiero decir? Buscar la santidad a veces parece que es para algunos, y la santidad estamos todos llamados. Esto lo escuchamos ya de otras personas que han hablado. Entonces, el catequista también pasa a ser un referente de la santidad. También nosotros tenemos que invitar a las familias a ser santas. Si Dios vive en la familia, van a alcanzar ese estado de santidad. Pero si tampoco le hablamos, si tampoco le presentamos la belleza que tiene del camino, va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, la catequesis familiar viene ¿a qué? A hacer, fortalecer los lazos entre parejas y los hijos. Y a crear, ¿sí?, con fuerza ese vínculo del amor compartido, servicial, pero también vivido en comunidad. No solamente hacia adentro del hogar, sino hacia afuera, dando testimonio de lo que creen y de lo que esperan también a través de la fe. Entonces, a eso viene la catequesis familiar, ¿no? A fortalecer vínculos. ¿Que es un desafío? Sí, es un desafío. Nadie dice que es fácil. Pero depende de cada uno de nosotros cómo lo vamos a encarar, qué le vamos a poner, qué tinte le vamos a dar a nuestros encuentros para que estas personitas que nos toca llevar al encuentro con Cristo realmente se pueda encontrar desde la espiritualidad, que lo puedan sentir y que cuando llegue el momento, por ejemplo, de tomar su primera comunión, que sea una fiesta espiritual para ellos porque entienden el sabor de lo que van a recibir y al encuentro de quién están yendo. Ese novio eterno que es Cristo, ese novio que nos espera a todos, como familia sobre todo, para poder seguir viviendo en nuestras vidas. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún cuestionamiento, sería bueno. Bueno, por ahí recordar que la catequesis familiar aparece, ¿no?, en los directorios catequísticos generales. En todos los directorios se nombra a la familia como fuente de formación y escuela de fe. En el último, que fue en el año 20, y se publicó en el año 22, que fue el Papa Francisco, es un
un directorio basado desde lo extraordinario de los documentos de él. Entonces, nos habla de la familia como algo fundamental en la vida del ser humano. Habla de lo precioso y lo bello que es caminar y recordar, ¿no? La importancia que tiene la fe, la importancia que tiene la vida en la formación moral, pero también la vida comunitaria y también hace el Papa Francisco lo decía, ¿no? El rescatar la vida de los adultos mayores en las familias, la importancia que tienen los abuelos para cada una de las familias donde el valor de la vida es único. Y no sé, padre, si me queda un minuto. Sí, 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 sí. Bueno, yo quería, hay una parte, ¿no? Que acá dice justamente que estamos usando, ¿no? Que es el catecismo de nuestra Pascua. Hay una parte que es el artículo 856, 910, al 910. Yo les invitaría a todos los que tienen el catecismo que lo lean, porque es riquísimo. Nosotros tenemos que estar preparados para poder hablar de la vida desde el vientre materno hasta el final, naturalmente, sin escandalizarnos, sin que hoy por hoy los niños por ahí tienen una mirada que no es la ideal para hablar de la vida, ¿no? Eh, muchos niños ante las situaciones de dolor y todo terminan suicidándose. El tema del aborto, el tema, ¿no?, de la eutanasia, son temas que debemos tocar y debemos saber. Por supuesto, no lo vamos a ir a hablar con un niño crudamente, sino que si sale el tema, podamos también tener elementos como para poder responder a sus preguntas. Y sobre todo porque tenemos que tratar e intentar de hablar de estos temas también con los adultos. Porque el aborto acontece en jovencitas, muchas veces con dolor, ¿no? Y esa niña queda con secuelas psicológicas para el resto de su vida. Y esto tiene que hablarse, tiene que decirse, tiene que tener un punto en la familia de la referencia de mamá, de papá, de todo lo que significa, ¿no? Desde el amor, desde el respeto, desde este Dios que nos ama, que nos da la vida, que es el único que tiene nuestra fecha de caducidad, diríamos, ¿no? Es el único que lo sabe. Y no ante situaciones X, ¿no? La eutanasia no es el camino. Ustedes saben que en nuestra sociedad, en nuestro Congreso también se apunta a esto, ¿no? Con gran dolor, con gran tristeza. Entonces, mirar y fortalecer nuestra oración familiar, crear nuestro espacio en nuestros hogares, el ámbito, ¿no? Para rezar a la noche o rezar al mediodía cuando si se da la posibilidad de bendecir los alimentos, ¿no? Entonces, es algo fundamental. Ahí dice, ¿no? Fomentar el valor de la vida, que es algo único. Y recordemos que hay cosas que parecen que en este tiempo la tecnología entra en nuestros hogares y nuestros niños lo saben todo. Y en realidad no lo saben todo. O lo que saben, lo saben mal a veces.
Entonces hay que cuidar mucho, mucho esas mentes, esas almas, para que no se nos pierdan. Por eso es tan importante, ¿no? Esta posibilidad de tener reuniones también con los padres para hacerles tener conciencia de esta responsabilidad que ellos tienen, ¿no? Es decir, no es solamente el colegio, no es solamente la catequista, ¿no? O la parroquia, sino que somos todos somos responsables, todos somos partícipes de este cuidado. Saber que así como Dios nos los dio a cada uno de los hijos, Él también pedirá cuenta después en el tiempo final, ¿no? Por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, seguramente, sí, sí, en todos los ambientes, sí, sí, sí. Pero las familias tenemos, José decía, en especial manera la familia, ¿no? La familia es la que es promotora de todo esto. Y bueno, y no sentirnos que a veces parece que no salimos, ¿no? Como que quedamos encallados con nuestra barca, pero hay que insistiendo, hay que seguir insistiendo. El Padre Dios nunca abandona, siempre está presente. A veces parece que cuesta un poquito más, pero no es tan así. Él está aún en el silencio, está actuando, aún en ese espacio donde por ahí vemos que no se ve nada, pero sí, se ve, se ve. Y de a poquito vamos a ir viendo el camino. ¿Cuál es el camino justo? ¿Cuál es el camino correcto? Hay una canción, no sé si la puede pasar, padre, la canción esa que yo le pasé, no sé. A ver, un minuto. Sí, sí, sí. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. No se te está escuchando. No, que decía que la familia, este es el encuentro de las familias, ¿no? Esta canción. Salir al encuentro de otras familias que por ahí están sufriendo, por ahí no saben cuál es el camino. Entonces, salir al encuentro, decirles que no están solos, que veríamos, ¿no? Con ellos, oraríamos con ellos, los acompañaríamos en lo que pudiésemos hacer. A veces es simplemente escuchar muchas veces. Y a veces escuchando podemos alivianar la carga de nuestros hermanos. A veces estos encuentros de familia nos permite decirle al otro, ah, yo pasé también por algo parecido. No es que le vamos a dar recetas, pero podemos compartir la experiencia. Por ahí, ¿quién dice? Le ayuda en algo lo que uno pudo vivir. Por eso, esta canción, ¿no? El maestro de los maestros, Cristo, ¿no? Que nos dé su corazón, que nos dé su vista, que podamos tener su presencia en nuestras vidas, reflejándola en cada cosa que hagamos, en cada cosa que decimos, respetando esa tierra sagrada que es el otro, ¿no? Como decir, a tu modo, Señor. Por eso necesitamos los catequistas o los formadores de catequesis en los colegios. Yo siempre digo, doblar rodillas. Hay que doblar rodillas. Hay que pedirle al Señor que nos mande toda su gracia, su fuerza, en un tiempo donde las familias son vapuleadas de todas maneras, pero Él fue el que creó la familia. Entonces, no va a caer así nomás la familia.
pero hay que sostenerla, hay que acompañarla. A veces los incendios familiares son muy grandes. Así que hay que estar atentos de cómo colaborar para que no se nos pierda. Bueno, ahí dice Mónica que por todas las cosas, ¿qué decía? Se me escapó. Dice que por todas las cosas nos dé paz para poder transmitir al otro. Y sí, siempre, ¿no? Vamos a decir, porque si nosotros estamos revolucionados y queremos ir a sostener otra revolución, imposible, ¿no? Eso así que sería un caos total. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo sobre el tema de la catequesis familiar, si es viable, si no es viable. Yo les digo que sí, que vale la pena. Es riquísimo, es un espacio único. Yo debe ser porque me gusta mucho, ¿no? Entonces, no sé. Y por ahí las diócesis van creando sus propios libros, ¿no? A raíz de las necesidades también que van surgiendo, van creando sus propios materiales, ¿no? Como para poder acompañar a las familias. Y eso es único también, ¿no? Es una riqueza para las diócesis. A veces hay materiales parroquiales que se van armando porque son necesarios para poder salir al auxilio a veces de las familias, ¿no? Entonces, eso tenemos que también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay mucho material en librería, diríamos así, en muchas editoriales, pero no todos a veces nos ayuda a lo que queremos. Por eso tenemos que tener muy en claro cuáles serían los objetivos de cada parroquia, de cada diócesis, como para poder armar también el propio material, ¿no? A veces son materiales de consulta cuando no hay otra opción, los que encontramos en diferentes editoriales. Pero hay muchos materiales que son riquísimos y sobre todo para la formación de los catequistas. Entonces, yo creo que si nos comprometemos cada uno de nosotros desde nuestro lugar, se pueden hacer muchas cosas, pueden haber grandes cambios. Es todo muy lento, ¿no? Por supuesto, pero siempre es viable, siempre es viable. Es como decía Juan Pablo II, ¿no? La familia vale la pena y uno que ore, ¿no? Ya tenemos ganado el cielo, ¿no? Bueno, no sé si todo es de Dios, no sé quién es el que está hablando, pero bueno, todo es de Dios. Eh, todo lo que uno comparte es de Dios y de lo que uno está enamorada de las cosas de Dios, ¿no? Como decir, yo voy a contar una infidencia. Yo soy misionera, gente, ¿no? Entonces tengo un bagaje de vivencias y sigo diciendo que la Argentina, mi sociedad, yo no soy de misiones, vine por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero bueno, las veces que me he ido afuera, sigo insistiendo en la riqueza que tenemos en este lugar, en este país, la fe que hay del pueblo, de diferentes maneras, ¿eh? Pero la fe que hay en otros lugares no la tenemos. Así que creo que tiene que ver con esto, con nuestro trabajo, con el trabajo del padre que está ahí, el padre Marcos, ¿no? Con los otros sacerdotes, con las religiosas, con cada uno de nosotros los laicos que se compromete a seguir difundiendo el Evangelio, esa palabra de esperanza, esa palabra de amor
esa palabra que da vida a los corazones. Es vivir estos tiempos, ¿no? Ya no nos queda mucho octubre, ¿no? Dice que es el mes de la familia, el mes del rosario, el mes de las misiones, el mes de todo, ¿sí? Yo le decía a mis alumnos el otro día, es el mes de la fe. Digo, porque si no practicamos nada de lo que tenemos, no pasa nada, le decía, ¿no? Entonces, es como que preparar el corazón también para, ya no nos queda nada, gente, para el tiempo de Adviento, ¿no? El tiempo de Adviento que es muy, muy rico para todos nosotros. Así que eso también nos tiene que ayudar a fortalecernos a nosotros como evangelizadores. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos, padre, ¿no? Creo que sí. No sé, Fue una no sé hermosa si nadie más quiere clase, agregar muy... algo. Sí, no sé si alguien quiere agregar aportar algo, preguntar algo. Sí, un Este, comentario, algo que quieran hablar, que escuchemos otra voz. si ahí comentan en el chat, muchas gracias por tu excelente exposición, tan simple, comprensible. Gracias, Iri, por tus palabras. A veces uno siente que predica en desiertos, pero solo Dios, punto suspensivo. Solo Dios, solo Dios. Bueno, gracias, Iris, como dicen, por estas hermosas palabras, por el contenido y también por compartir tu experiencia y dar, creo que mucho ánimo creo que diste mucho ánimo al trabajo, ¿no? Este, y en un momento dijiste, creo que como que es difícil, pero no es imposible, ¿no? Hay No, cosas que parecen difíciles, pero bueno, de a poquito uno tiene que ir también formando a cada grupo en la parroquia y lleva su tiempo, pero se puede ir haciendo, ¿no? sí, así es. Es un desafío. Además son los signos de los tiempos tenemos que leer, Mm. ¿no? Entonces, esos signos que nos tiene que movilizar, esos signos que nos tiene que llevar a crear y recrear nuevamente, ¿no? Los espacios, el diálogo, el encuentro, nos falta encuentro. Estamos todos metidos en tantas cosas a veces o bueno, en cosas que nos distraen que perdemos al ser humano y, y tenemos que volver a la fuente, ¿no? La familia, el diálogo entre los esposos, entre los hijos. Para mí es fundamental el hábito de la oración en familia. Es algo que yo creo que es único. El, como el otro día le decía a alguien en un encuentro, un misterio recen con el hijo. No, pero son traviesos, un misterio. Se van a ir acostumbrando de a poco. Un misterio, le decía, ¿no? O sea, son hábitos que hay que ir de a poquito, ¿no? Vamos a decir, pero yo creo que Dios también tiene sus tiempos y mientras nosotros lo vamos haciendo, Él también va poniendo su gracia y su amor sobre cada uno de nosotros. El tema sería que no hagamos nada. Ahí está el problema. Así que bueno, muchas gracias por dejarme hablar. Porque tengo un problema para hablar, así que bueno, este, gracias por compartir, por dejarme compartir todo esto. Bueno, después pasaré los archivos, padre, para que usted lo Bien, pueda compartir dale, con las dale. demás Muchas personas. gracias, Iri, gracias Luis también porque nos puso en contacto con vos, así que le Bueno, no agradecemos hablemos mucho de y Luis. gracias Luis. Bueno, está. Gracias. Así que Muy después buenas noches subiremos a todos. el material que compartís. Gracias Iri, que Dios Bueno, te bendiga y está. que ojalá podamos tenerte en otro encuentro. Bueno, si Sí, quieres una oración, una dale. bendición. Alégrate María, Virgen y Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, porque de ti nació Cristo, Salvador y Liberador nuestro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bendecido descanso. Bueno, gracias igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches, muy amable, gracias, buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Muchas noches a gracias por todos. todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Padre Marcos, buenas noches, Iris. Buenas noches.